Amigos, bienvenidos a otro episodio de Historias de Guerra. Tenemos como invitado el día de hoy a Emanuel Pereira de Inversiones desde Cero. Emanuel, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Eduardo, primero que nada por invitarme y la verdad que cansado porque estoy haciendo una maestría en finanzas, pero en líneas generales veo el mercado bastante potable a corto plazo y más todavía a largo plazo. ¿A qué te refieres con potable? ¿Que va a seguir sangrando? Y un poco sí, a ver, en términos macroeconómicos, para entrar un poco ya en tema, Ujú, tenemos que la Fed está siendo muy agresiva en torno a la subida de tasa de interés, para ujú, que entiendas un poco, para que tu audiencia entienda un poco. La tasa de interés en realidad no es la tasa de interés en sí, sino que la Fed pauta lo que sería la tasa de referencia. O sea, te dice, a partir de este nivel es lo que yo te voy a estar cobrando por, vamos a decir, pedir un préstamo o usar la tarjeta de crédito. Entonces, los bancos ajustan según los intereses, según los beneficios que quieran obtener del mercado y a partir de eso es que, bueno, te dice la Fed, hoy estamos en un 4% y si quieres sacar un crédito hipotecario, no sé, el Bank of America dice, yo le sumo 2% a lo que dice la tasa de referencia. Entonces, vos partís de un 4% más ese interés que le quiere sacar, o sea, de ganancia al banco. Y, por ejemplo, una persona que puede estar en México, en Estados Unidos, en cualquier lado, termina teniendo que la hipoteca, que hace un año y medio tenía una tasa de interés del 1 o 2%, hoy en día está en un 7, un 6%, dependiendo del banco. Siempre es más que sí, nada en ese sentido. ¿Y sí. por qué es que pasa este aumento de tasa de interés o tasa de referencia? La respuesta es muy clara. La Fed o Powell se pasó de mambo dando incentivos a la economía. Ujú, Ahora, las herramientas, ¿sí?, que tiene la Reserva Federal, o vamos a decir, las herramientas que tiene el mercado para ir ajustando la economía y decir, bueno, vamos a empezar a bajar la inflación porque se nos fue de mambo, vamos a bajar un montón de cosas para poder achicar esa emisión monetaria que se le fue de más. ¿Y ujú. cómo es que lo hace? Por medio de una política monetaria que es justamente la tasa de referencia o la tasa de interés comúnmente hablada. Entonces, se sube la tasa de interés más que nada para enfriar la economía. En este sentido es, yo te subo todos los créditos, todas las tarjetas de crédito, todas las hipotecas y demás, para que la economía o las personas tiendan a consumir menos. ¿Qué está pasando hoy en día? El estadounidense sigue consumiendo igual, no importa qué, Sí, sí. y ahí es donde un poco se está chocando la Reserva Federal y está diciendo, che, seguimos teniendo una inflación muy alta y la tasa de interés la estamos subiendo a 75 basis o lo que sería 0,75%. Entonces, hoy en día estamos como, bueno, en noviembre estuvo el primer dato positivo en torno a lo que es la inflación, de, bueno, empezamos a bajar todo lo que es la inflación núcleo. A ver, para que también se entienda, la Reserva Federal no mira la inflación en sí. ¿Por qué? Porque dentro de la inflación vos tenés combustibles o lo que sería energía y por otro lado lo que tenés alimentos. Entonces, todo eso es variable y volátil. Entonces, Ujú, cuando uno mira la inflación, en realidad lo que está viendo es la inflación de todo. ¿Qué mira la Reserva Federal? La inflación núcleo, que no contiene justamente estos dos ítems que ujú. son volátiles. Entonces Órale. ahí es cuando vos te pones a mirar la inflación núcleo que estuvo viendo desde noviembre del 2021 hasta noviembre de este año, y la inflación núcleo era de 0,7%, constante. O sea, Ujú. por más que vos vieras que hace 2 o 3 meses atrás, la inflación general retrocedió un poco, que fue debido a la baja de, vamos a decir, los combustibles, que cayó el petróleo y demás. Ujú, Eso terminó impactando en la inflación, pero no fue un dato real. ¿Cuál fue sí un dato real, un dato positivo? El de noviembre, que fue la inflación de octubre, donde pasamos de 0,7 a 0,3 y la verdad que es una muy buena noticia para la Fed. Ahora,
Lo que le está preocupando hoy a Powell, vamos a decir que es el desempleo. ¿Por Sí. qué? Porque ¿cómo vos enfrías una economía? Que la gente se quede sin trabajo. Suena muy Ujú. fuerte lo que te estoy diciendo, Sí. pero lamentablemente a las personas tener miedo de quedarse sin trabajo o a algunas personas quedarse sin trabajo hace que la economía empiece a consumir menos, a ahorrar y que esa inflación se termine licuando a lo largo del tiempo. La inflación sigue estando. O sea, Lo único que hace es que ¿tú crees que están generando el desempleo a propósito para eso? O sea, ¿es lo que me estás sí, diciendo? sí, sí. A ver, una de las misiones que tiene la Reserva Federal a través de la política monetaria, yo acá podría estar explicando mucho más en detalle, pero no me quiero ir por las ramas porque si no, este podcast se hace como de 2 o 3 horas. Em, Tenés que entender que la única forma de, vamos a decir, enfriar la economía o sacar los dólares de circulación es que las personas ahorren o, vamos a decir, tengan un menor poder adquisitivo. Entonces, si la gente pierde su trabajo, tiene menos dinero. Entonces consume menos. Y si Pero consume ¿cómo lo menos, están logrando? O sea, ¿cómo podrían generar una estrategia para generar desempleo? Eso está muy conspiranoico, subiendo ¿eh? la tasa de interés. ¿Por qué sube la tasa de interés? Porque pega directamente a las empresas. Las empresas generalmente cuando hacen un proyecto no lo hacen con dinero de su billetera, sino que dice, a ver, ¿cuánto está en el banco? ¿Cuánto Sí. me están pidiendo en el banco? 5%. ¿Cuánto me está prestando la Reserva Federal, que es un banco central? ¿Cuánto está el Banco Central? Y está en un 3%. Y yo tengo plata para enfrentar ese proyecto y no. Bueno, listo. No hago este proyecto, despido a la gente que me está sobrando porque Sí. estaba pensando en tener ese proyecto y Ujú, de esa manera la empresa sabe que va a ganar menos, ¿sí? Porque no puede seguir innovando, pero sí ahorra y cuando haya un momento más de consumo, dice, bueno, ahora que hay más consumo, yo tiendo a reactivar todo lo que es el aparato económico y empiezo a generar nuevas ideas o nuevos proyectos con plata prestada. O sea, hay un mm, cálculo ujú, en el cual se dice si es rentable o no hacer una inversión en estos ujú, momentos o no. Teniendo la ujú, tasa de interés que hay, la gente dice, o mejor dicho, las empresas o los empresarios dicen, y la verdad que no me conviene, teniendo en cuenta que puede llegar a una posible recesión, que para ujú. mí estamos ahí nomás, pero falta que le den el nombre y apellido. Sí. Y ahí es donde la gente realmente empieza a ver el impacto de todo lo que es la política monetaria o lo que sería la política de la Fed. Entonces, si uno entiende esto, ¿sí? Vas a ver que los próximos pasos que tiene la economía es comparar, por un lado, el 74 y el 80, que fue la crisis del petróleo, y la otra no me acuerdo ahora en este momento, que estuvo más o menos similar, o sea, lo que es en términos económicos. No Ujú, igual, pero a nivel de subida de tasa de interés, a nivel de desempleo, a nivel de inflación, son más o menos parecidos los datos. Entonces, yo hago un gráfico, cruzo esos tres datos lo comparo al día de hoy y sé que los próximos 6 meses la gente o una gran parte o sea, de los empleados se va a quedar sin trabajo. No estamos hablando de pasar un 50% de desempleo, sino que hoy en día estamos en un 3,2 y pasar quizás a un 5% o un 5,5% sería lo más sano posible, lo mejor posible para poder salir adelante. Entonces, acá es donde mucha gente dice, no, bueno, pero ¿cómo puede ser que Powell o Estados Unidos permita esto? Y se pasaron de rosca, ese es el problema. O sea, le dieron a la maquinita por tanto tiempo que tuvieron que empezar a ser cada vez más agresivos. A ver, con este primer dato ya tenés que los miembros de la FOMC o lo que sería el Comité para lo que es políticas monetarias de la Reserva Federal dice, bueno, un 75%, bueno, en vez de subir 75 base o lo que sería 0,75%, pasamos a 0,5. Sigue siendo una subida de tasa de interés, pero ahí es donde la gente dice, no, bueno, va a empezar a retroceder. Y ahí es cuando hay que tener mucho más cuidado. ¿Por qué? Porque dentro de lo que ha pasado en la historia, se sabe que la Fed va a mantener la tasa de interés medianamente alto. Se está hablando, o sea, la última
conferencia de Powell, lo que dijo es, puede ser que en diciembre subamos 50 basis y para febrero, marzo, 0,25, dejando la tasa de interés en 4,75, que era más o menos lo previsto que estaba en noviembre, y ahí es cuando el mercado empieza a tener un rally. O sea, este rally empieza cuando eh, tenemos una caída de la inflación, un discurso de Powell más bien dovish, o sea, lo que sería más bien, no agresivo, sino más bien haciéndose, sería una expresión muy de argentino, haciéndose el boludo, como diciendo, no, Ujú. bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver para dónde vamos, en tanto y en cuanto, o sea, lo que está diciendo la Fed, hay que entender que muchas veces es lo que se viene. Entonces, uno, si quiere plantear qué es lo que se viene, tiene que ver simplemente qué está pasando con el mercado. Y el mercado hoy está festejando que en diciembre se va a subir 0,50%. Y ahí es cuando mucha gente dice, no, bueno, el mercado lo va descontando. Y sí, muchas veces el mercado va descontando noticias fundamentales o lo que sería el calendario económico por conferencias de Powell o miembros de la FOMC o lo que sería el Comité de Política Monetaria. Entonces, ahí es donde cada uno tiene que empezar a entender que no es que los movimientos se dan porque entró una ballena o lo que sea. Generalmente el mercado se termina moviendo por datos macroeconómicos, Sí. ¿sí? Que puede ser una FOMC, una minuta de la FOMC, tasa de desempleo, NFP, que es datos de empleo no agrícola, los PMI se llama, que son más bien datos de las industrias. Por ejemplo, creo que fue el lunes, a ver, déjame, sí, el lunes tuvimos un dato de PMI que salió alto. O sea, no me quiero ir mucho, pero el dato de PMI es, bueno, hacen una encuesta donde juntan, no sé, 1.000 empresas y le preguntan a los gerentes de esas empresas, che, este mes, ¿vas a vender más o vas a vender menos? O sea, esa es la pregunta. Se junta todo eso, se hace un promedio y si da por encima de 50 puntos, significa que el mercado espera que haya más ventas o vamos a decir que haya un movimiento más bien de beneficio, y si está por debajo de 50 es un no beneficio, o sea que se va a vender menos. Y justamente este lunes salió que en 53 puntos, 53, 51, no me acuerdo muy bien, salió por encima de los que son 50 puntos y empezaste a ver que Bitcoin se cayó, que el ¿De, SP 500 se de dónde, cayó. dónde puedes consultar este dato? ¿Dónde lo consultaste? Yo, por ejemplo, a ver, todo lo que es calendario económico, yo en especial uso lo que se llama Ujú. forexfactory.com/calendario. Hay gente que usa Investing, hay gente que usa calendarios económicos. Es indiferente. O sea, muchas veces hasta el mismo broker te dice, che, mirá que va a haber una noticia. Ujú. Entonces, ahí estoy viendo el dato, 56 puntos. O sea, salió bastante alto. Ujú. Y todos estos datos, ¿sí? Están dentro del calendario económico y muchas veces los movimientos bruscos que podemos llegar a tener, vamos a decir, en el mercado de índices, en las criptomonedas o en el mercado que sea, va a estar muy correlacionado con esa noticia. Ujú. Y acá es donde muchas veces me peleo con la gente porque dice, no, bueno, Bitcoin y las criptomonedas están separados del mercado tradicional. Por un lado dicen eso. Y por otro lado dicen, no, bueno, queremos que entren más instituciones. Yo te voy a hacer la siguiente pregunta. Las instituciones van a estar viendo a ver si la economía está yendo bien o no. Obviamente que van a estar viendo que si está la economía bien o no. Claro. Y en base a la proyección que tiene la economía, van a estar tomando decisiones. Ujú. Entonces, ahí es cuando yo entro en discusión con la gente y le digo, bueno, vos querés más instituciones, querés más capital de las ballenas, pero tenete en cuenta que vas a tener consecuencias. ¿Y Ujú. cuáles son esas consecuencias? Que esté correlacionado con el mercado tradicional. Y ahí es cuando yo muchas veces, la gente no le gusta entender esto, pero mires por donde la mires, siempre va a estar dependiendo de la economía de Estados Unidos. Hoy Sí. en día mueve
miles de millones de dólares por día el mercado estadounidense. Y si Estados Unidos tiene una crisis, es muy probable que la mayoría del mundo tenga una crisis. Claro. Más teniendo en cuenta que la divisa para hacer una transferencia a nivel internacional es el dólar. Entonces, Ujú, donde el dólar se debilita o tiene algún problema en la economía, ¡pum!, le pegan una piña y ahí le pegan una piña a Bitcoin, le pegan una piña a los índices, las acciones, Forex o lo que sea. Entonces ahí es cuando muchas veces la macroeconomía termina teniendo un impacto en todo y que mucha gente se lo termina perdiendo o no lo entiende en ese sentido. A ver, no es muy difícil entrar a todo este mundo de la macroeconomía, pero hay que tener paciencia ujú, y ver cuáles son los datos más importantes. Yo, por claro. ejemplo, o sea, si vos me decís, Edu, me decís, no, mira, ¿qué tendría que ver una persona que quiere entrar a ver el calendario económico? Entra a forexfactory.com/calendario y dentro de lo que es el filtro, poner, a ver, vos tenés 4 colores: gris, amarillo, naranja y rojo. Sacá todo y dejá solamente rojo. Y ahí vas a ver cuáles son las noticias que van a terminar afectando el mercado. Ese tip Entonces, está buenísimo. vos te pones 5 minutos antes del horario que te aparece de la noticia y vos ves que el mercado se queda quieto o empieza a marcar una tendencia, sale el dato, depende si es positivo o negativo, explota para un lado, explota para el otro. Entonces, el dato de inflación ya sabes cuándo va a pasar, por ejemplo, es el 13 de diciembre. Mm, Cuando habla Powell, que es el presidente del Banco Central de Estados Unidos, lo que es la Reserva Federal, es el 14 de diciembre. Y todo eso vos lo podés prever y podés más o menos saber para dónde va a salir disparado el mercado, porque ahí vas a tener, bueno, un análisis técnico, un ujú, análisis fundamental, dependiendo del tipo de activo. Generalmente es, bueno, primero es ver qué va a afectar y después decir, bueno, ujú, está por pasar la noticia, tiro una ujú. moneda, o sea, pongo dinero en mi trade, no es que tiro una moneda que digo, Sí. sí, va a salir para acá, va a salir para allá, sino que vos decís, bueno, el análisis técnico me está diciendo que va a subir, pero está cayendo, voy a poner una posición en torno a este nivel, voy a poner un stop loss, y si la noticia sale bien, me voy con un montón de Mm, pips o un montón de dinero, o si me sale mal, me salta el stop loss. Esos eh, movimientos generalmente son muy agresivos. sí. Y, por ejemplo, en el dato de inflación que pasó la semana pasada, no, hace 2 semanas, el movimiento de, por ejemplo, del S&P 500 fue de un 4% y el de Bitcoin fue, si no me equivoco, un 5,5%, que fue que estaba en los 15.800 y llegó a los 18.000 y pico. Entonces, ahí es cuando a mí me explota la cabeza siempre que explico esto y siempre que lo veo o sea, viéndolo en el mercado. Ujú, A ver, a ver, uno nunca va a tener cuál es el dato porque no es un insider, ni pretende ser un insider que está ahí dentro de la Reserva Federal y ya hablo con Powell. No, no, no. Uno más o menos siempre trata de, bueno, en base a una estrategia, un patrón o vamos a decir, un plan de trading, tomar una decisión, esperar en esa noticia y seguir con la tendencia. Yo sí. generalmente trato o sea, no es que siempre opero en las noticias, pero si hay una noticia y estoy con un trade bastante arriesgado, lo cierro. O sea, prefiero tomar esa ganancia o pérdida que tengo y una vez que pasó la volatilidad de la noticia, decir, bueno, está pasando esto, técnicamente vamos a ir por acá, vamos a ir por allá y le doy. ¿Por qué? Porque lo primero que la persona que puede estar escuchando esto es, uy, bueno, ahora voy a operar por noticias del calendario económico. Agarra el calendario económico, pone un trade y quema la cuenta. Porque he visto mucha gente que justamente tiene la noticia y quema justamente la cuenta por estar en esa euforia del movimiento de trade No, y rápido. yo creo que se puede, pero como dices tú, con un buen análisis técnico también respaldándolo. O sea, tienes que, o sea, si vas a operar fundamentales, pues también respáldalo con un análisis técnico y Claro, porque vos ves el análisis, ponele que estás solamente en el análisis técnico, porque al principio me pasaba. Y vos veías una vela así gigante, una mecha, y vos decías,
¿qué pasó acá? Y empezás a buscar a ver si hubo alguna noticia o algo por el estilo. Y cuando empezás a ver el calendario económico decís, ah, venía por acá el tiro. Yo tendría que haber hecho esto, o tendría que haberme quedado afuera, o haber operado con stop loss, porque muchas veces la gente nada, pone un trade, se olvida de poner stop loss y No, chao. peor Dormimos error. el día. Oye, qué buena perspectiva macroeconómica nos acabas de dar. Creo que era lo que necesitábamos aquí en el canal. Estuvo bastante profundo. Muchas gracias por ese análisis. De nada. Pero vámonos de lleno ya con las historias y empezando pues con la tuya, ¿no? Cuéntanos un poquito de dónde vienes, cómo entraste a los mercados financieros, por qué entraste. Mira, yo hoy actualmente tengo 31 años. A los 18 años, mi hermano mayor, que en ese entonces tenía 28, me Ujú. dice, tomá, lee un libro sobre inversiones y el famoso libro de Padre Rico, Padre Pobre. Sí. Yo como buen adolescente, joven adulto, no le di pelota. Ah, mi hermano Yo mayor también fue igual, me pidió lo mismo, mi hermano mayor. tardé un par de años. O sea, empecé la que es la ingeniería industrial, empecé a estudiar, empecé a tener teniendo mi trabajo y dije, pará, ¿qué hago con la plata que me sobra? No quiero eh, gastármela en algo, porque, Mm, a ver, mis papás son humildes, ¿sí? Yo vengo de una familia donde, vamos a decir, alcanzaba para comer y podíamos tener una buena educación, pero, por ejemplo, mis papás, hubo 7 años o 8 años que no se tomaron vacaciones. ¿Por qué? mm, Porque ahorraron esa plata para que nosotros tuviésemos una mejor educación. Entonces, como dije, yo no quiero estar en esa situación. Claro, no es que digo que esté mal estar en esa situación donde no te alcance ni nada por el estilo, sino que, es decir, soy joven, vamos a decir que en ese entonces tenía 24 años cuando empecé con todo esto, y tengo que aprovechar que esto es mi momento. O sea, mm. n- uno más que nada siempre dice, no, bueno, el primer pensamiento es me quiero hacer rico de la noche a la mañana. Eso no va a pasar Claro, nunca, sí. En un trade. pero, y menos en un trade, podés tener golpe de suerte, pero a la semana o el mismo día ya perdiste todo. Sí. Pero bueno, volviendo. Y cuando digo, no, bueno, empiezo a trabajar, empiezo a tener mi trabajo, y bueno, pará, yo tengo que empezar a ahorrar. Empecé a ahorrar, junté $1000. Primeros trades, pierdo el 80% de la cuenta. Operando acciones, apalancado en CFD, hice mierda. Y dije, no, para, acá tengo que estudiar. En ese entonces ya había leído el libro de inversiones, que ¿Esto, ahora no me esto a qué acuerdo cómo se edad? llama. ¿Esto a qué edad? ¿Ya cuántos años 24 tenías? años. Ya 24. 24 años. Y dije, bueno, a ver, voy a agarrar estos $200 y voy a empezar a buscar acciones. Primero dije, voy a empezar a ver cuáles son los libros que, o sea, que la gente recomienda. Yo empecé por uno de los más difíciles y uno de los más pesados, que se llama El inversor inteligente de Benjamin Graham. Lo Mm, recomiendo muchísimo. Más que nada porque ahí te dice, ok, no solamente te bases en el técnico, sino que también tenés una parte fundamental o entendés lo que estás operando. Sí, hay una de ujú, las frases que, o sea, hay dos frases. Eh, a ver, para los que no saben, Benjamin Graham es el guía de Warren Buffett. Warren mm, Buffett, uno de los grandes inversores que hay en hoy, o sea, grandes inversores. Y Benjamin Graham dice, hay dos cosas que uno tiene que prestar atención. Uno es saber lo que estás operando, ¿sí? No te metas porque todo el mundo está hablando o por el fear to missing out, o sea, por el miedo a mm, quedarse afuera. Y el segundo, o sea, las dos cosas que me marcaron a mí es, hay una frase en puntual que dice, incluso el inversor inteligente, acá podemos poner inversor barra trader, tiene que tener una gran fuerza de voluntad para no seguir a la multitud. ¿Y en qué se traduce esto? Que uno tiene que tener un criterio propio, ¿sí? mm, No es, vamos a decir, súper sencillo agarrar y entender lo que se está operando, pero vale la pena, ¿sí? O sí. sea, uno a nivel, o sea,
entender lo que está comprando, ya sea Sí. una acción, una criptomoneda, un O índice. como la gente que invierte en Bitcoin, que cree que solamente está invirtiendo para ganar dinero y no entiende nada de la tecnología que respalda el activo, ¿no? Y entonces, Claro, nada más exactamente, creen ¿no? que es Porque algo está de moda. volátil. Ajá, exacto. O sea, la contraparte de Bitcoin en el mercado tradicional es Tesla. Ajá. O ARK, que es el Mm, ETF de tecnología de... Ay, se me fue el nombre de la señora esta, pero bueno. Entonces, ahí es donde mucha gente literalmente no se pone a pensar. Y ahí, no sé si es un poco por estar en una zona de confort o lo que sea, pero yo creo que generalmente es un 50-50. Esto yo lo que muchas veces digo en las clases. 50% mm, vas a aprender de un libro, de un análisis técnico, de lo que sea. Ahora el otro 50% va a tener de tu parte la carga. ¿Por qué? mm. Porque si vos no entendés lo que estás operando, ya sea a nivel fundamental, a nivel técnico, o si estás operando a la fase de la luna, porque escuché una vez que había una Sí, estrategia hay que un según la fase de indicador. la luna, vos tenés que comprar o tenés que Hay vender. un indicador que te va marcando las lunitas y todo. Entonces, eh, uno tiene que crear su estrategia en base a la experiencia y el conocimiento que tiene. Yo esto lo hablaba con una persona y me decía, en realidad no es experiencia, sino que es sabiduría en torno a los activos que estás operando o, vamos a decir, no activos, sino que el mercado, ¿sí? Ujú. Y si uno quiere hacerse bueno en todo esto, tiene que empezar a operar muy pocos activos. Después, si quiere, Sí, puede operar 50, 500, no te importa. sí. Pero si empezás, por ejemplo, con las criptomonedas, empezá con Bitcoin, Y- ¿sí? Porque si vos vas a una altcoin, o sea, todo lo que no sea sí, Bitcoin, vas a tener un problema, que vas a sí. tener que estar viendo la dominancia de Bitcoin, el precio del activo, ¿sí? Puede ser Ethereum, dominancia de Bitcoin, y tercero, el precio de Bitcoin, y vamos a sumar quizás términos macroeconómicos o el SP 500. Entonces, Mm, si vos solamente mirás Bitcoin, ya está, vas a entender después el análisis técnico y lo vas a poder aplicar en otras cosas, que te van a dar un mejor rendimiento. Obviamente que te va a dar un mejor rendimiento, pero la gente nunca, a ver, porque dice, no, bueno, Shiba hizo un 3000% en un día. mm. Dale. Pero cuando, a ver, se terminan esos movimientos explosivos, esos movimientos de suerte, es donde empezás a tener una correlación con Bitcoin o con la dominancia de Bitcoin y ahí Sí, empezás a seguir el mercado. Entonces, sí. yo, por mi parte, sí, empecé hace 7 años, me pegué muchas piñas, sí, muchas me las acuerdo, porque por ejemplo, Muchas piñas son fracasos. muchas, claro, Ajá, ok. es una expresión muy argentina que, bueno, cuando Ah, te pegas ok, una piña es porque te pegaste contra el mercado y el mercado te dio vuelta, ok, te ok, dio ok. vuelta. Eh, entonces, justamente, sí, vamos a decirlo de una manera mucho más fácil. Si uno, si yo empecé hace 7 años, primero empecé por el libro fundamental, pero terminé enfocándome en lo que es el análisis técnico. Ujú. Por mucho tiempo estuve con análisis técnico porque es lo más fácil, ¿sí? Para entrar al mercado y Sí, seguir los movimientos es más fácil. Ahora, cuando vos empezás a tener un cierto tiempo en el mercado, te empezás a dar cuenta que hay ciclos, ¿sí? Esos ciclos generalmente pueden ser de un año, de 6 meses, 10 años, no importa. Uno cuando se sienta y empieza a analizar el activo, empieza a ver que hay ciclos. Entonces, uno tiene que saber el por qué se dan esos ciclos. Entonces, de esa manera, si bien técnicamente quizás te dicen que hay un long, a vos se te tiene que prender las alarmas y decir, no, pará, que Bitcoin está en $67.000, pero la economía de Estados Unidos está por explotar. Entonces, ahí es cuando vos tenés que tomar una decisión y decir, ok, o lo miro desde afuera, pongo precio de entrada o tomo ganancia. Entonces, por mi parte, sí, fue estudiar ondas de Elliott, Fibonacci, RSI, MACD, estocástico, un montón de indicadores técnicos que me hicieron entender el mercado, ¿sí? Pero la estrategia más simple y que puede llegar a generar beneficios es ver la acción del precio, soportes y resistencia y quizás tomar un Fibonacci para reemplazar los soportes y resistencia. Yo hoy en día no te digo que
Bueno, y perdón, tercero, y el volumen, muy Sí, importante. sí, Porque en base al volumen uno tiene cuánta demanda hay en ese activo, sí, entonces puede entender para dónde va a salir disparado. Entonces, no hay que acá meter 50.000 millones de indicadores para ver si va a salir para arriba o va a salir para abajo, sino que es entender lo que está pasando con el precio y en base a lo que está pasando con el precio y el volumen, saber para dónde puede sí, ir. sí. Entonces, A veces menos es más, ¿no? Hay un sí, analista que sí, me sí, gusta mucho que se llama, no sé si lo conozcas, Garrett Soloway, sí, sí. que igual es súper purista, ¿no? Puras líneas de tendencia y cajitas de soporte y resistencia y pum. Y sus predicciones tan buenas. Claro, claro. Hay gente que me dice, no, Emma, pero ¿por qué usas Fibonacci si es lo mismo? A ver, yo puedo poner todas líneas de soportes y resistencia, pero a mí no me gusta tener tan sucio la gráfica y digo, bueno, Sí, pongo un Fibonacci que no es exacto en las mismas zonas de soporte y resistencia, sino que te dicen, bueno, más o menos el precio se va a estar moviendo en torno a sí, estas zonas y es donde vas a tener que o tomar ganancias o posicionarte según lo que corresponda. Si vas a ir en un long, y si vas a poner un short, un short. sí, sí, Pero bueno, totalmente. Oye, al día de hoy opero pues todo. operas todo Sí. ahorita. ¿Cuáles son como bien dices, hay algunos activos que entre menos activos te concentres es mejor, ¿no? Bueno, yo eso lo aprendí también con la Ujú. experiencia de que al principio entré y quise operar todo, te da como FOMO y después dices, no, me voy a concentrar en tres, cuatro, ¿no? Entonces, yo personalmente, entro en Bitcoin, Ethereum, BNB, siento que ahorita está muy, pa- eh, muy parecido a Ethereum, inclusive más explosivo. Y y Yo tengo de, una opinión, ahora cuando termine este cuento. va. Y Es una que otra positivo. altcoin. Y una que otra altcoin, pero sí, antes le Ujú. quería entrar a todo. Y así tú, por ejemplo, ¿cuáles son como tus cinco Pokémones? A ver, el SP500 que lo opero con el SPI, o sea, el ETF del SP500, Bitcoin, Ethereum, BNB, y ahí a veces sumo una acción que puede ser, dependiendo de la tendencia. Hoy, por ejemplo, el SPI lo reemplacé por el SQQQ, que es un ETF en contra de la tendencia del SP500, lo que sería el índice. Entonces, Ok. espero que suba, pum. Mm, Compro el SQQQ, saco un 15, un 20%, vendo, chao. Espero que eso me vuelva a subir y me vuelva a meter para abajo. Entonces, eh, hay todo, ¿sí? Hasta uno puede operar en el euro dólar. Nosotros, o por lo menos yo, trato de siempre decirles a la gente, encuentren su mercado. No está solamente en las criptomonedas, sino que tiene el mercado tradicional, el mercado de Forex, tiene el mercado de materias primas y demás. La verdad que vale mucho la pena y uno también tiene que entender en cuál se siente más cómodo. Yo me claro. siento más cómodo operando, por ejemplo, acciones, pero Mm, hay gente que no se siente cómodo con las acciones, se siente más cómodo con las criptomonedas o con las materias primas o con Forex. Es indiferente. El tema es encontrar tu lugar, más como decís vos, y operar pocos activos como para hacer un maestro. O sea, un profesional, ¿cómo se convierte? Un atleta, ¿cómo se convierte en un profesional de alta intensidad o, vamos a decir, un profesional mundial? Haciendo experiencia. una y otra vez lo mismo, hasta poder entender lo que está haciendo. Entonces, la experiencia o la sabiduría es donde termina, para mí, siendo el punto clave para ser rentable. Claro. Y una vez que encontrás el mercado, lo siguiente es encontrar qué tipo de operaciones vas a hacer. Hay gente que no tiene mucho tiempo, ¿sí? Por ejemplo, hay gente que trabaja 8 horas y dice, no puedo estar haciendo scalping. Bueno, opero intradiario. Bueno, dale, está bien. O hago inversiones. Mm, No está mal. O mm. sea, lo que tenés que encontrar es A ti mismo, ¿no? el- De alguna claro, forma. Sí, claro, sí, claro. Yo soy de los que defienden que el trading y las inversiones te sirven para conocerte a uno mismo. ¿Por qué? Porque las 100%. emociones también te van a afectar y Sí, si las emociones te afectan, sí. te va a ir mucho, mucho mejor en ese sentido. Tienes que conocer cuáles son tus demonios, ¿no? En Claro. trading, porque y los tienes que controlar mientras operas. Yo, por ejemplo, a ver, puedo jugar a hacer scalping, sí, puedo jugar a hacer scalping, pero no soy scalper. Yo
me identifico como un swing trader que Ujú. a veces juega a ser scalper, por Sí, ejemplo. claro, yo también así. Pero bueno, Oye, estamos haciendo una nueva pregunta en el podcast que ahorita se me hizo buen momento. ¿Qué dale. haces tú cuando las emociones ya te están llegando en la operación? ¿Qué haces para evitarlas o Yo tengo, controlarlas? yo tengo plan de trading, ¿sí? Por ejemplo, si estoy haciendo scalping, si me saltan tres stop loss, apago la computadora y me voy a la Mm, mierda. ¿Por qué? Porque seguir estando en la computadora enfrente de la pantalla, lo único que va a hacer es que pierda más plata. Lo sí, mismo es con las ganancias. Si te tocaron tres take profit, dos take profit o lo que sea, y estaba dentro de tu plan de trading, listo, cerrás, te vas y estás hecho. ¿Por qué? Porque me ha pasado también de que, por ejemplo, iba con un 12% de la cuenta en varios trades en un día, me agarra ahí la codicia, vamos a decir, y cuando me doy cuenta, en vez de estar en un 12, termina en un 8 o en un 7, y ahí es cuando te pones peor, porque tu cabeza dice, me tendría que haber ido con este 12%. Y, sí, sí. bueno, es exactamente lo mismo. Yo salgo a caminar, tengo una bolsa de boxeo acá que me desquito. Ah, ¿de Cada uno verdad? es diferente y cada uno va a encontrar la forma que tiene vamos a decir, descargar esa emoción. ¿Por qué? Porque acá entramos en algo psicológico y yo tenía una entrevista ahí en el canal de YouTube con un psicólogo que dice, no está bien no sentir emociones en el mercado. Es totalmente normal, pero uno tiene que saber tratarlas. ¿Sí? Por ejemplo, si estás con miedo o lo que sea, no pereces de ese trade o levantate y andate. Mm, Ahora, si uno no se permite sentir esas emociones y las empieza a guardar, puede terminar en un problema psicológico, ¿sí? Que pierde la noción del tiempo, no sabe dónde está, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso termina siendo más perjudicial todavía. sí, ¿Por qué? Porque puedes tener plata, pero ser un loco que no entiende ni dónde está parado y no disfrutas nada. sí, Entonces, hay que balancearse un poco. Y justamente como decías vos, es conociéndose a uno mismo. claro. Oye, pues vámonos ya de una con las piñas pegadas. Cuéntanos esas piñas picosas. Mirá, a ver, yo me acuerdo, la primera vez que Bitcoin llegó a casi los 60.000, tomé ganancia. Dije, bueno, acá tiene que caer. No hay volumen, tiene que caer. ¡Pum! Cae a los 30.000. Cae a los 28. Tiene que caer un poquito más, dije. Tiene que caer un poquito más. No compro, no compro, no compro. Sube a 32. Bueno, compro. Pero ya cuando subió, hizo un pequeño retroceso y ahí se fue para arriba. Pero cuando vos decís, me perdí $5.000, que eran como un 15% de movimiento y la cartera era un montón de guita, decís, no, ¿por qué? ¿Por qué Sí, no compré en los 28? sí, Y la primer piña que yo me pegué, que te contaba hace un rato, era perder el 80% de mi cartera sí. sin saber lo que estaba operando. Otra, que fue muy reciente, que fue este 2022, eh, yo era y soy de las personas que dice que tiene que caer un poquito más el mercado, pero al momento que cae el mercado yo estaba posicionado con un par de acciones. Mi cartera hoy principalmente del 50% está en el oro, ¿sí? Un oro físico, y otro 50% es mi cartera. Yo puse stop loss y decí que puse stop loss. Cae la guerra de Ucrania. Yo estaba medio cerca del stop loss, empieza la guerra de Ucrania, al otro día me saltan todos los stop loss y ahí es cuando pierdo el 16% de ese 50%, o sea, el 8% total de mi cuenta. Y yo no estoy acostumbrado a perder o sea, el 8% de mi cuenta es bastante. Y yo me acuerdo que dejé de tradear mi cuenta grande por 6 meses, porque Órale, quedé traumado. órale. Entonces, Y hasta eso no eh, fue una pérdida no, no, pero muy número. cañona, ¿no? Porque yo me quedé, yo decía, no, 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 fue 8%, no pasa nada, no pasa nada. Y veía el número y decía, no, no, no puede ser. Y ahí agarré, me puse a jugar con Scalping, una cuenta de $1.000, a hacer un poco como para salir al paso. O sea, Ajá, yo no tengo problema estar parado con mi cartera,
O sea, puedo seguir viviendo sin invertir, pero llega un momento que se devalúa la plata también y es como, Sí, yo necesito que siga creciendo. sí, claro. Entonces, yo me acuerdo que quedé medio traumado, estaba en el gimnasio al otro día que había empezado la guerra de Ucrania y decía, ¿por qué? Y estaba así como, estaba pensando Sí, mientras que hacía sí, ejercicio, diciendo, no, no puede ser, ¿por qué? No, yo sabía que tenía que caer, y encima eso, decir, yo sabía que tenía que sí, caer, sí. Es el pero ¿por peor qué no error. cerré los trades? Sí. ¿Entendés? Entonces, esa, a ver, hubo varias piñas que yo me pegué, y que Oye, al día de ¿cuál es hoy, tu manejo de riesgo entonces? O sea, ¿qué manejo de riesgo estás tomando por trade? entre 1 y 2% 1 y dos de por la ciento cuenta, de la de cuenta. la cuenta, Ujú, ¿sí? sí, Yo armo posiciones, ¿sí? Por ejemplo, entro en Bitcoin hoy en los, vamos a decir, $18.000. Y tengo un stop loss, vamos a decir, en los 15. Yo sé que esa diferencia son 20%. Entonces, no voy a meter el 100% en la cuenta, sino que voy a meter quizás el 10% en mi cuenta. Y en caso de que salte el stop loss, solamente voy a estar perdiendo el 2%. Pero al estar acostumbrado a perder entre 1 y 2% y perder un 8%, claro. la verdad que duele. Y o sea, otras cosas también que me ha pasado, pero esto ya es más viejo, 2017, recién entrando al mercado de las criptomonedas, perdón, 2018, Bitcoin en los 6.000, todo el mundo diciendo, no, Bitcoin va a aguantar los 6.000, va a aguantar los 6.000, pum, cae un 50%, cae a 3.200, y yo estaba como, ¿por qué me meto en las criptomonedas? Porque me acabo de meter en Bitcoin, me está cayendo todo un 50%. En ese entonces estaba un poco más arriesgado. Ese 50% fue un 10% de la cuenta. Decía, no puede ser, ¿qué hago ahora? No, no, no. En ese entonces termino cerrando el 50% de la posición y después cuando veo que sube hasta 14.000 digo, No, no, digo, la puta madre. sí. Pero bueno, nada. Son golpes que uno va aprendiendo. Uno por no conocer el activo, uno por entrar en FOMO y no saber, pero una vez que va entendiendo, la verdad que va generando un poco más de beneficio. Oye, ¿y alguna historia, alguna piña colada o piña sabrosa que te haya pasado? Y vender Bitcoin en los $56.000. A ver, ¿Comprándolo para en mí, dónde? no, bueno, 3.800, pero pará. Cuando cayó lo del coronavirus, dije, acá me voy a meter, me metí, estoy dispuesto a perder toda esta plata, no vendo, no vendo, no vendo, no vendo. Cae a los 30, dije, si cae a los 20, vendo. Sigue subiendo, sigue subiendo. Llega a los 56, me pongo técnicamente, miro qué es lo que había pasado cuando estábamos en los 58, 59, 60 más o menos. Veíamos un precio subiendo, volumen cayendo. Vuelvo a ver, zona de $56.000, que es antes de que llegue a los 67. Lo mismo, precio subiendo, menos demanda, menos volumen. Dije, acá vendo todo. Y salgo en el stream a decir, vendo todo, vendo todo, vendo todo, vendo todo, me quedo sin Bitcoin. Sube a los 67, gente, haters, que hay siempre. Ujú. Viste que siguió subiendo. Sí, sí, sí. Yo dije, bueno, vamos a ver cuando vuelva de vacaciones. Yo me iba de vacaciones a Estados Unidos y cae hasta los $42.000. En TikTok tengo un video que no es los que me enorgullece, pero fue como que tenía cada uno en la garganta y dije, ¿viste que se iba a caer? Eran las 3 de la mañana en Argentina y mucha gente bardeándome, diciéndome, ahora vas a ver que va a subir. Pero en ese entonces, eh, volviendo de Estados Unidos, me compro una botella de champán porque tenía el objetivo en los $18.000 y la pongo en el stream, en el fondo, con un cartelito que dice abrir cuando llegue a los $18.000. Un sábado, no me acuerdo cuándo, de junio, julio, llega Bitcoin a los $18.000, abro el stream, nos ponemos a festejar con toda la comunidad, cagarnos de risa, todo. Y yo creo que ese haber vendido los $56.000 y ahora empezar a comprar más a largo plazo, la verdad que fue una muy buena jugada. Sé que podría haber Llamaste el vendido top. más caro. Casi, casi llamaste el top.
¿no? Casi, casi, Oye, casi, casi. oye, y ahora hablando del top, otra pregunta que ahorita está, Sí. pues recurrente, ¿no? En el espacio es, ¿tocamos o no hemos tocado el bottom, el fondo? Para mí no, ¿sí? Para mí no tocamos fondo todavía. Mi objetivo es entre los 14 y los $10.000, pero no evita estos precios, o sea, 16, $17.000, empezar a hacer compras, o sea, un DCA que es más bien en términos porcentuales. No es que voy a meter un 10%, un 25%, sino que a medida que vaya cayendo, voy a Ujú. empezar a comprar cada vez más. Y esto es Mm, algo que a nivel tecnológico va a quedar, ¿sí? Para mí se va a convertir en una moneda mucho más estable, más a futuro. Estoy invirtiendo muy fuerte en el metaverso, ¿sí? En mm, empresas que están desarrollando el metaverso. Hay un ETF que es, o sea, si uno no quiere meterse a buscar empresas y demás, que se llama MedB, puede comprar a largo plazo. Yo la verdad que en ese sentido es un ETF, o sea, es un aglomerado de acciones mm, ujú. que se dedican al metaverso. Ahí está Meta, Apple, AMD, Nvidia, Google, Órale, todas empresas que en esa misma, todos en sí, esa que se misma. llama, claro, que se llama MEDV, METV, o sea, B corta. Ok. Em, Esa es la sigla para buscarla en TradingView. Y yo estoy comprando también más a largo plazo. Yo lo veo como una, a ver, ya hablando del metaverso y un poco redondeando la idea, el mercado de cripto, el mercado tradicional y el mercado en general, ¿tiene que caer un poco más? Sí. Ahora, no evita que las acciones y las criptomonedas en estos momentos estén baratas, ¿sí? Yo en estos momentos empiezo a hacer mis primeras compras después de casi un año de estar esperando. Y esto es lo más importante también, ser pacientes, ¿sí? Mm, Yo acá hablo de un trade a un año, de 1 a 3 años, ¿sí? No es que estoy hablando a la semana que viene ya Bitcoin a los 100.000, a los 100.000. Pero hablo de que después de que empiece todo, o sea, que se termine toda la turbulencia que vamos a vivir en el 2023, o vamos a decir el primer semestre de 2023, para mí va a empezar a recuperarse el mercado en general. Y ahí es donde yo trato de motivar a la gente de que, bueno, estuviste en 2022 haciendo liquidez, ahorrando, es momento de que agarres esa plata, compres lo que quieras comprar, te eches una siesta y sigas con otras cosas. mm. ¿Por qué? Porque los ricos, ¿sí? No son los que hacen trading, porque vos fíjate, Warren Buffett, Ray Dalio, Michael Barry, no hace, o sea, todos No, no son hacen inversionistas. trading, son inversionistas. Ujú. Y la plata de verdad está en un interés compuesto, ¿sí? Eh, yo me imagino que la mayoría de tu audiencia es joven, estamos diciendo menos de 50 años, entonces tenés mucho tiempo para hacerte rico. Entonces, Sí. aprovechá o aprovechen que son jóvenes, yo estoy aprovechando a morir, eh, y empiecen a juntar liquidez y a pensar en largo plazo. ¿Por qué? Porque no se van a hacer ricos de la noche a la mañana. No vas a tener un Lamborghini parado en el estacionamiento de tu casa de una semana a la otra. Sí, ¿Sí? y eso es muy Habla, importante. El largo plazo. Últimamente todos los jóvenes siempre piensan a corto plazo y pocos a largo plazo, pues por todo. porque miran las redes sociales, porque Justo. quieren todos tener lo mismo que tiene tal. Vamos a hablar por Las ejemplo, de Jaime. Kardashians, ¿no? Las Kardashian, ay, se me fue el nombre. Elon Musk, que Ajá, sea, ¿sí? sí, O sea, todos quieren tener mucha plata y la verdad que no. A ver, para mí es más importante tener la tranquilidad de que si llega a pasar algo, tener el dinero que ser rico, ¿sí? claro. O tener millones en la billetera. Yo podría comprarme un auto último modelo, podría estar en otro lugar, pero mi auto, por ejemplo, nunca me abandonó. Tengo un Honda Fit 2011, para que te des una idea, que Mm, es viejito, pero he salido por toda Argentina, he hecho un montón de cosas y la verdad, lo que me ahorro.
en no tener que pagar un auto nuevo, en pagar o sea, los impuestos, las patentes y demás, lo puedo usar para invertir y obtener un beneficio más a largo plazo. Entonces, tampoco gasten de más. Sí, dense el gustito, sí, se quieren ir de vacaciones, váyanse de vacaciones, en tanto y en cuanto puedan pagarlo y no meterse en crédito. O sea, no sean boludos, Y perdón por la expresión, pero menos ahorita que están exact- subiendo las tasas de interés, ¿no? exactamente, exactamente. O sea, para mí es súper sencillo en ese sentido. O- Hagan o- interés. ¿Cómo? Oye, pues que ahorita que ya nos estás dando como estos consejos de jóvenes a la audiencia, ¿qué le dirías tú, qué consejos le darías tú a alguien que apenas viene entrando al mundo de inversiones o de trading? ¿Algún consejo que te darías tú a Emanuel de joven que viene empezando? Yo tengo cuatro consejos que hablo siempre. Uno, escuchar a las personas, ¿sí? O sea, que hablan en YouTube, pero tener criterio propio. No seas una oveja que sigue a un pastor porque para lo único que servís es para que te saquen plata. Descansá. Eh, He visto mucha gente que empieza con el trading, se lee todos los libros, me ha pasado, se quema y dice, no, el mercado no es para mí, ¿sí? Disfrutá esto, porque una vez que sos rentable, se te hace todo mucho más fácil. Y cuarto, ¿sí? Em, a ver, no te lo gastes todo. Trabajá, yo creo que resumiría en esto. Si tenés un trabajo, trabajá y, vamos a decir, 30, 40, 50, el porcentaje que quieras, metelo en una cuenta, ¿sí? Para hacer trading o inversiones. De ese saldo total, usa 10% para hacer scalping, porque todo el mundo quiere hacer scalper Ujú, y quiere probar y qué sé yo. Bueno, usa el 10%, tenés $1000, usa $100, sabe que vas a perderlo todo, pero por lo menos no vas a perder $1000 que te costó tanto, sino que vas a perder 100. Es bastante de ujú, la cartera, pero por lo menos te diste el gusto de probar con scalping. ujú. Y hasta que no seas rentable, seguí trabajando y seguí metiendo plata. ¿Por qué? Porque yo, a ver, estoy en el mercado hace 7 años. 3 años yo estuve trabajando y siguiendo metiendo dinero en mi cartera. En un año recién tuve mi estrategia formada y los otros 2 años lo utilicé para hacer crecer mi cartera. Y si haces crecer la cartera y le seguís metiendo plata, hay algo que es súper mágico, que es el interés compuesto, y cuando vos más plata tengas, más beneficios vas a tener. Y enfócate en el porcentaje, no en la plata. ¿Por Sí, qué? Porque no es lo mismo hacer crecer eh, $1 en una cuenta de $1 millón que hacer crecer un 1% de $1 millón. ¿Sí? sí. Mucha gente se enfoca en el numerito y la verdad, o sea, la verdad, hay una expresión acá muy en Argentina que dice la verdad de la milanesa, sino que o sea, sería como la verdad posta o lo que sería la verdad, verdad, es fíjate en el porcentaje que vas creciendo mes a mes o año a año. Y Claro, eso te permite hacer una proyección de cuánto puedes llegar a tener beneficio. claro. Yo y esto para ir cerrando, yo hablo siempre de, bueno, en el caso hipotético ideal de que todo te salga bien y qué sé yo, vos con una cuenta de $100, haciendo un 10% todos los meses, en 10 años tenés $10 millones. Caso hipotético, que te vaya todo bien, que no te las gasten, pero a eso quiero que lleguen. O sea, con $100 podés conseguir $10 millones, pero mientras vayas ayudando a la cuenta, poniendo un poco más de dinero, un poco más de dinero, va a ser cada vez más corto el tramo para llegar a los $10 millones. Claro. O por lo menos al millón, que es todo lo que el mundo quiere. Sí, sí, todo el mundo sueña con su cuenta de $1 millón, ¿no? Para hacer trading. Claro. Exactamente. Oye, perfecto. Y pues bueno, pues por último, algunos libros, ya mencionamos algunos autores, pero algunos libros Ujú. que nos quieras recomendar, pueden o no pueden ser de trading, pueden ser de vida, de motivación. Mira, voy a mencionar varios, pero principalmente el que recomiendo mucho, que es muy pesado, yo lo sé, pero que te da una noción más bien macro, es el inversor inteligente de Benjamin Graham. Ujú, Después, trading en la zona, ujú,
y Magos del Mercado. ¿Sí? Esos son los Mm. 3 libros que recomiendo mucho. Sí. El primero es Mm. para tener, o sea, para entender dónde estás parado y qué es lo que hace el mercado. Y Mm. los otros 2 libros para lo que es psicología. Para mí es Mm. muy importante la gestión emocional y la gestión de la cartera por medio de las emociones. O sea, Mm. es más fácil. Mm. Eh, a ver, yo hablo siempre de que es un 80% emociones, trading emocional, y un 20% de análisis técnico. Mm. Y por último, ¿sí? Este es un libro que acabo de terminar de leer hace muy poco, que se llama El ego es mi peor enemigo, creo que era Mm. así. Sí, Sí. ahora no me acuerdo del autor, pero que habla justamente no de trading, sino que habla sobre el ego. Sí. ¿Qué pasa? Cuando nosotros empezamos a tener una racha, creemos que somos Dios, Sí. ¿sí? Creemos que nos sale todo bien y que lo tenemos de hijo al mercado. El Messi ¿Qué del pasa? trading. Claro. ¿Qué pasa cuando te pasa eso? Viene el mercado y te dice, ah, sí que sos Messi. Y te baja y te dice, ahora sos el de la esquina. Ahora Pero eres bueno, México contra Argentina en el último no me partido quiero del meter Mundial. ahí porque después me van a hablar y me van a decir, no, ¿cómo que dijiste que es de México? No, no, no. A Canelo no lo quiero, ¿eh? Apenas estás haciendo comunidad aquí con México y ya lo vamos a Sí, 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 no, regar. no, 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 por eso, no, 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 no. Ah. Oye, qué genial. Oye, por último, no me quiero quedar con la duda de esta pregunta que también ha estado saliendo recurrentemente. Digo, esto es algo muy variable, pero ¿qué tiempo tú consideras que le toma a un trader promedio en volverse rentable? Varía de cada quien, pero en promedio. Promedio, vamos a hablar de 6 meses a un año, Ujú. siendo conscientes, ¿sí? ¿A Ujú. qué me refiero siendo conscientes? Te sentás, analizás a nivel técnico, te pones a ver las proyecciones, haces el trade, o sea, lo esperás, haces el trade, te saltas stop loss o te saltas take profit, listo, pasás el siguiente. Ahora, te saltó el stop loss, revisá por qué te equivocaste. Ahora, si hay gente que empezó y agarra y dice, no, bueno, compro acá porque sí, porque me pintó, lo que sea, y ahí tu curva de aprendizaje en vez de ser de 6 meses a un año, termina siendo de 2 años, 3 años. Mm. Entonces, hasta que no te lo tomes como algo serio y, vamos a decir, profesional, porque toda carrera es profesional, más en el trading o sea, o en el mercado que te metas, no solamente en el trading, va a llevar tiempo. Y si vos no aprendés de tus errores, te vas a tropezar 1000 veces con la misma piedra y vas a decir 1000 veces, el mercado no es para mí, las inversiones son un fiasco, bla, 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 bla. Todo lo que viene de Sí, eso. sí. Oye, amigo, muchas gracias, muchas gracias. Estuvo bastante buena este podcast que nos aventamos desde lo macroeconómico a platicar de algunos activos, aprendizajes, historias. Estuvo bastante rico. Por último, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales? ¿Dónde estás activo? ¿Dónde te pueden buscar? Me pueden buscar en Instagram como desde cero inversión o Ujú. en Twitter en desde-cero, así nomás. Y si no, igual desde cero inversión en Twitch, en Ujú. TikTok y en Facebook, etcétera, etcétera. En todos lados. Tenemos YouTube. Sí, también, desde cero inversión. Perfecto. Pues bueno, por acá vamos a dejar las redes sociales de Manuel desde Cero Inversión para que lo sigan. La verdad estuvo bastante interesante. Su canal también tiene muchas cosas, hay mucho video. Yo también por ahí me estuve dando una vuelta y es bastante constante. Entonces, denle seguir, denle la campanita para que les esté llegando también toda la información que está haciendo Manuel en Desde Cero Inversión. Amigos, muchas gracias por quedarse hasta el final de este episodio de Historias de Guerra. No olviden suscribirse también a este canal para que no se pierdan nada de estos grandes episodios con grandes Activen la personajes. campanita. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno, ninguno. Manuel, nuevamente muchas gracias. Amigos, nos vemos en otro episodio. Nos Chao. vemos.